Muy buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes lo vean, este programa, esta nueva emisión de Poder y Verdad en una semana en donde la corrupción arrecia, nos golpea por todos lados. Y qué mejor que hacer la radiografía de esa corrupción con un hombre del poder, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Un hombre que no solamente por el poder que tiene al frente del principal gremio de los empresarios, conoce bien este país, sino que porque desde hace 30 años él ha sido uno de los hombres que está al frente de empresas de agricultura y de producción, que ha estado siempre ahí al lado del trabajo agrícola, pero también en los gremios. Pero estaba en segunda línea. Y desde que empezó el estallido, irrumpió a la primera línea. Juan Sutil, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar estar en esta emisión de Poder y Verdad. Bueno, muchas gracias, Mónica. Para mí un gusto estar aquí compartiendo contigo y poder conversar de aquellos temas que a veces no siempre son cómodos, pero creo que son importantes conversar. Exactamente, me encanta que lo haya dicho, porque efectivamente hablar de la corrupción no solamente es nauseabundo, es obsceno, cuando tenemos una pandemia que ha aumentado la pobreza en Chile. Señor Sutil, usted llegó a la presidencia de la CPC en marzo del 2020, ¿no? Así es. ¡Uf, qué momento ese! A solo poquitos meses del estallido que cambió el mapa del poder en Chile. Y lo cambió. Parece que para siempre, o por lo menos por un buen tiempo. Y como buen agricultor de terreno, lo hizo galopando. Poco antes anunció que sus empresas, las empresas Sutil, le quitaban el auspicio a un programa de CNN. No le gustó, dijo, porque usted no tiene pelos en la lengua, la cobertura que hacían de lo que estaba ocurriendo allá afuera en la calle. Bueno, en eso en algo nos parecemos, Usted, eso lo dice usted. Yo quisiera preguntarle por qué decidió llegar en ese momento tan complejo a la cabeza de la Confederación de la Producción y el Comercio, siendo que usted había sido durante 30 años dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura, pero en la segunda línea. Bueno, Mónica, primero, yo he sido gremialista toda mi vida. ¿De la UDI? No, gremialista respecto a los gremios. Porque usted sabe que gremialistas son de la UDI. No, yo me refiero a los gremios. De hecho, no tengo ninguna afiliación política, no estoy en ningún partido. Y en mi trayectoria fui formador de varios gremios. Y ahí participé de la Sociedad Nacional de Agricultura, como bien dice usted, siempre en el directorio o en el consejo. Creo que fui el más joven director de la Sociedad Nacional de Agricultura en sus casi 80 años de historia. Y en el momento que vino el estallido social del 18 de octubre, yo era vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y a mí me habían propuesto participar como candidato a la Confederación de la Producción. ¿Quién le propuso? Diferentes empresarios. Diferentes empresarios. Me lo propuso en un momento dado Alfonso Suet, que era el presidente actual, me lo propuso Ricardo Aristía, me lo propusieron otros empresarios. Y yo en ese minuto dije, bueno, a mí no me corresponde o quizás no soy la persona. Y estaba por no aceptar. Y en ese minuto, como usted bien menciona, ahí después del 18 de octubre y ante la situación que había en el país, tomé la decisión de pasar al frente. Presentarse y ganar. Presentarme y decir, bueno, si ustedes creen que soy la persona adecuada, si represento ciertos cambios, yo encantado de estar ahí. Ha pasado un año y medio. Más que encantado, sí, me imagino, asumo la responsabilidad porque no es fácil perder la privacidad, no es fácil desempeñarse en esta Pero la he perdido con bastante entusiasmo, porque yo creo que le tomó el gusto a estar al frente en momentos tan complejos. Yo diría, Mónica, que fue un sentido de responsabilidad. A mí me formó mi padre y mi madre
siempre con un lema que el deber siempre antes del placer. ¿Y su padre fue 34 años alcalde de Zapallar? Estuvo 34 años en la municipalidad, fue regidor, fue alcalde también. ¿Confirmado por Pinochet? Sí, fue confirmado, pero fue primera mayoría en su momento, en la última elección. Y estuvo en la municipalidad hasta por ahí el año 80, si no me equivoco, 79. Y bueno, siempre hemos sido de ella. ¿Siguió su paso? Bueno, mi abuelo también fue alcalde de Conchalí, fue alcalde de Zapallar también. Y bueno, muy querido. Pero yo quiero saber si un año y medio después de transcurrido, asumir ese cargo, pero además después ya que ha transcurrido bastante tiempo, ya vamos para los 2 años del estallido. ¿Cambió su opinión sobre lo que ocurría allá en la calle o por qué ocurría lo de la calle? ¿Y cambió su opinión de quitarle el auspicio a un programa? A ver, respecto a lo que ocurrió con CNN, yo creo que así como un canal puede tener el legítimo derecho a tener su línea editorial, ¿no es cierto?, y manifestar su opinión, yo creo que quienes también apoyan, en este caso, un programa del ambiente agrícola, también tienen el legítimo derecho a decir si me siento o no me siento conforme con aquello. Y en ese sentido, el problema era el canal en ese minuto respecto a lo que ellos expresaban, respecto a la situación puntual de la circunstancia que estaba viviendo el país. Y en ese sentido, yo lo que hice... Quiero ir al fondo con usted. Ya, pero espérame un segundo. Y en ese sentido, yo lo que hice fue enviarle un WhatsApp a quien estaba siendo responsable de ese programa, argumentando las razones por las cuales yo no quería seguir auspiciándolo. Y finalmente, como todo ocurre hoy, parte de ese comunicado fue incluso adulterado. Yo te lo puedo mostrar porque lo tengo. Pero eso no se hace. Bueno, pero alguien... Los WhatsApp son privados. Alguien lo hizo y le agregaron un párrafo que yo no lo comparto y que no correspondía a lo que yo había escrito. Y al respecto, si usted quiere ir al fondo... Al fondo. Yo creo que las personas tienen el legítimo derecho a elegir si alguien tiene una línea o una opinión, y alguien que opina distinto también tiene ese derecho. Pero lo que no se usa es que se diga. Está bien, pero no fui yo. No, sí estoy de acuerdo. Lo que no se usa es que alguien haga público, oiga, yo le quito el auspicio. Bueno... es un poco agresivo. Bueno, a mí yo creo que eso fue una falta, porque también atentaron contra mi intimidad, de mi opinión, y finalmente, como todas las cosas, ¿no es cierto?, para algunos fue nefasto lo que yo hice y para otros uno se transforma en una suerte de rockstar. Pero mi intención nunca fue esa. Mi intención fue decir, oye, yo hasta aquí llego. Vamos con el rockstar. Y quiero preguntarle, ¿sigue pensando lo mismo que pensaba en aquel entonces del fondo de lo que pasaba en la calle y por qué ocurrió el estallido? Bueno, mira, yo creo que lo que ocurrió el 18 de octubre es fruto de un cambio social que tiene un origen respecto de aquellas cosas que estaban sucediendo en Chile en los últimos años. Yo soy de los que piensa que la sociedad chilena perdió la oportunidad de hacer transformaciones cuando debidamente había que hacerlas. Y lo he dicho también, Mónica... ¿En el gobierno de Bachelet? Y anteriores, y lo he dicho públicamente en varios ejemplos. Por ejemplo, si tú ves lo que ocurre con la Araucanía, en la Araucanía cuando llega don Patricio Aylwin como candidato presidencial, posterior como presidente, se hacen propuestas. Después las hace el presidente Frey, después las hace el presidente Lago, después las hace la presidenta Bachelet, las hace el presidente Piñera, nuevamente la presidenta Bachelet. Y no hemos hecho nada. Y resulta que, en mi opinión, y lo he dicho, y en eso yo coincido con don Francisco Buenchumilla, se generó un fracaso de la política en materia de avances
Y usted me va a permitir que yo lo interrumpa porque quiero llegar a la Araucanía después. Encantado. Porque hay tierras suyas que se están vendiendo y me gustaría que usted nos explicara aquello. Pero quiero entrar al fondo, a lo que todos dicen como una de las causas importantes del estallido social, que es un fracaso en la política, el fracaso de la política anticorrupción. El fiscal nacional económico, que todavía lo es, don Ricardo Riesco e Izaguirre, dijo: los abusos empresariales, principalmente colusiones, fueron una de las causas principales del estallido social. Los 3 mayores carteles, no lo digo yo, él dice, carteles desbaratados, colusión de las cadenas de farmacia, de los productores de carne de pollo y de papel higiénico, 3 productos de primera necesidad de consumo masivo, involucraron a varios grupos económicos de los más importantes del país. ¿Y qué hicieron? La confianza de la ciudadanía en la empresa, esencia del desarrollo de los mercados, se dañó gravemente. Bueno, eso es verdad. Ahora, lo que también es verdad, Mónica, es que no es solamente este ámbito. Hay una cantidad de otros ámbitos que la sociedad también rechaza. Por ejemplo, cuando yo digo de la transformación que la política falló, por ejemplo, en la reforma previsional. Cuando Chile entró a la OCDE, hace ya casi más de una década, los organismos internacionales dijeron: mire, es imposible que esto funcione así y esto hay que cambiarlo. Y pasaron más de una década. ¿Por qué cree usted que no pasó? Bueno, por varias razones, entre ellas por la falta de acuerdos de ambos sectores políticos que gobernaron en ese minuto. ¿Me está hablando en verdad? ¿Cree en serio eso? Yo creo que sí. ¿Falta de acuerdo? ¿Y no cree que el hecho de que las AFP hayan sido una inyección permanente a las grandes empresas no provocó también que todo siguiera igual porque era mejor no moverlo? No, por una razón muy simple, porque los fondos de la AFP son más de 200.000 millones de dólares y hay casi un 25-30% que está apalancando el desarrollo de todas las viviendas del país a través de los créditos hipotecarios. Esos créditos son los más bajos del mundo. De partida en la región no existe crédito hipotecario, no existe en Argentina, no existe en Perú, no existe en ningún lado. Y eso es parte de ello. Después, hay casi más del 25% de los recursos de la AFP que están invertidos en papeles del Estado, que se los debe el propio Estado. Después hay otra parte que está invertido en activos internacionales de muchos estados internacionales. Pero también hay mucha parte invertida en las empresas en Chile. Espérame, es del orden de 15.000 millones de dólares que están invertidos en patrimonio o acciones de empresas chilenas. Y que eso le da profundidad al mercado de capitales, como también le da profundidad al mercado de financiamiento para precisamente financiar las casas a 20 o 30 años de todos o casi todos los chilenos de este país. Usted está afiliado a la AFP Provida, sí, desde 2016. Sí. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguna de las empresas como Hortifruti recibe fondos de la AFP? Mire, sus empresas. En el caso de Coagra, nosotros emitimos un bono para financiar a los productores, como lo hacen los bancos, y eso lo financiamos a todos los pequeños y medianos productores a través de financiar su producción agrícola o financiar sus insumos. Y en ese caso, entiendo que hay una fracción del bono que lo compró una AFP, que fueron 4.000 millones de pesos de un bono del orden de 25 o 30.000 millones, no recuerdo en este minuto. 30.000. Y que invirtieron, y yo lo podría decir distinto. Uno podría decir, el buen trabajo que hace una empresa como la nuestra, que ayuda a los productores, que desarrolla una riqueza sustentable a través de esta pulverización de los recursos, que parte de eso nosotros colaboremos a que eso sea recibido por una inversión institucional de cualquier AFP, yo digo, bueno, yo lo miro en positivo. Mire dónde llegamos. Es que estamos en un punto en que después de terminarse el tiempo del primer retiro, de tener 2 retiros que todavía no han terminado su tiempo legal, vamos por el 4.º retiro y ya nadie esconde
que lo único que se quiere es acabar con el sistema de las AFP. Cuando yo digo que aquí hay un error de no haber hecho los cambios políticos como ocurre en la Araucanía o las AFP o el microabuso, por ejemplo, especialmente de parte del Estado, porque cuando una persona quiere ser operada y se demoran 6 meses o un año, o cuando quiere ir a un Cefam para que la atiendan y tiene que estar 4 o 5 horas esperando, también es un microabuso, o cuando tú vas al registro civil y tienes que hacer una cola cuando podría perfectamente darte el servicio adecuado. Eso es lo que la sociedad en algún minuto... O como cuando un señor Pérez Cruz de Gasco también aparece, ¿no es cierto?, con una copa en la mano y le dice a esa señora del seminario que está con su madre y su hermano, ¿sabe qué? Salgan de mi jardín. Bueno, yo creo que eso es lamentable y eso es parte de la cultura que está cambiando y yo creo que es bueno que cambie. Ahora, quiero volver a la AFP. Tú trabajas 40 años, Mónica. Ahorras el 10%. Tú estás ahorrando 4 años de tu jubilación. La AFP, que es un simple instrumento que tiene un mandato establecido, estructurado por ley, tiene que hacer inversiones sobre esos recursos. Sí, claro. Y te los multiplica por 3,5, 4 veces. Sin embargo, tú y yo vamos a vivir más que los 80 años. Cuando Chile entra a la OCDE, le dijeron claramente, señor, nosotros acá, nuestros países, el promedio de la cotización provisional es 17 y fracción. 17% y fracción. Sí. Y Chile insiste en 10. Y las reformas que se propusieron tampoco se cumplieron. Como por ejemplo, haber hecho una AFP estatal, que hubiera cumplido el mismo rol como lo cumple el Banco del Estado, compitiendo con toda la industria. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, por falta de voluntad política, por atrincheramiento quizás de un sector. ¿O por cooptación? No, yo creo que no. Yo creo que no, Mónica. Yo pienso honestamente que el sistema de AFP chileno, así como existe hoy día muchos fondos canadienses, americanos, australianos, que administran también los fondos de pensiones de esos países y lo hacen correcta y eficientemente, como lo han hecho la AFP, yo creo que es el camino del mundo desarrollado. Ahora, el problema es otro. No es lo que piensa su antecesor, José Antonio Guzmán, quien fue presidente de la CPC y que era presidente hasta hace muy pocos días, hace muy poco tiempo, mejor dicho, no días, de la AFP Habitat. Fíjese que él dijo en una entrevista después del estallido, justo cuando usted asumía, ¿no? El caso Cascada fue vergonzoso. Sí. Gremios empresariales en ese momento se ampararon en decir sobre lo que había, el desfalco que había hecho Julio Ponce Lerú, comillas, esperemos el fallo judicial, no podemos condenar anticipadamente, cierre de comillas. Se produjo el fallo judicial que condenó a Ponce Lerú y ratificó que él había armado un esquema para defraudar a accionistas minoritarios, entre ellos las AFP. ¿Y qué pasó? Los empresarios no hicieron nada. Hemos sido tibios a la hora de reprobar a quienes cometen graves abusos. Se han asilado en la necesidad de investigaciones judiciales que confirmen los hechos, pero cuando se confirman, no adoptan decisiones. Le han provocado un daño gravísimo a la imagen empresarial. Que no se haya suspendido la militancia gremial, eso dice su antecesor. Bueno, mira, así como José Antonio hace esa declaración, que por cierto la comparto. Yo sabía que la compartía. Yo también, y por ahí hay algunos podcasts que tú puedes revisar, donde yo me refiero en esa misma época a lo que ocurrió y me refiero y califico también la acción de Julio Ponce y la condeno. Si uno mira en positivo, uno tiene que pensar que la reforma que se hizo el año 2016, que cambió, sancionó, por ejemplo, el financiamiento a la política. Ilegal. Exacto. Yo digo, bueno, eso por supuesto que es positivo, porque pero eso... es que en este caso Julio Ponce Lerú... Espérame un segundo. Hizo un desfalco de 120 millones de dólares y la sanción se la rebajó la Corte Suprema y se ahorró 60 millones de dólares y pagó solo 3.
O sea, estamos frente a un hecho de abuso. Mónica, es que eso se juzga de acuerdo a las leyes que hay. Lo importante es cómo tú las cambias. En las leyes actuales eso no hubiera sucedido y yo me alegro porque como hay un proverbio en el campo que dice que a buen pagador no duelen prendas, yo creo que tiene que haber prendas duras. ¿Por qué la CPC no tuvo un pronunciamiento claro, concreto, frente a tres cosas? Lo de Ponce Lerú, que me parece que es evidente que tendría que haberlo hecho, frente a la colusión del Grupo Mate, en que no hubo ni un solo pronunciamiento, la colusión de las farmacias, ni un solo pronunciamiento. Le digo que todo eso, si uno suma, son miles de millones de dólares. Bueno, y se lo quiero decir, Mónica, porque ninguno fue a la cárcel. Bueno, porque, te vuelvo a insistir, cuando tú tienes un ordenamiento jurídico que juzga de acuerdo a aquello, tú tienes que respetar el ordenamiento jurídico. Yo por lo menos estoy por hacer aquellos cambios que permitan que estas situaciones que son lamentables, dolorosas para toda la sociedad en su conjunto no vuelvan a suceder. Así como también en la iglesia pasó algo parecido y hoy día los protocolos y las formas... Y se expulsa a los abusadores. Hoy día cambió, pero antes no. Y eso va cambiando. Es lo mismo que en la política. En la política todos sabemos y acabamos de lamentar el hecho que la Fiscalía haya desistido continuar con la investigación. De 34 personas. Exacto. Por el financiamiento ilegal. Y como se lo dije una vez a la Mónica Rincón, le dije, mira Mónica, la verdad, que cuando se empezó a investigar a un sector de la izquierda, esta cuestión paró y dejaron a los otros que pagaran el pato. Porque aquí estaban todos de alguna forma involucrados. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, que Boric, por ejemplo, hoy día tenga... ¿Quién? Boric. Gabriel Boric tenga... Candidato presidencial. Exacto, tenga el nivel de aceptación. O, por ejemplo, Sichel, que son representantes de... un cambio, creo yo, generacional, por cierto. Uno tiene 35 para 36 y el otro tiene 44, si no me equivoco en lo que leí en la prensa. Y ellos están hoy día pensando en un Chile distinto, un Chile diferente. Sin conexiones con financiamiento ilegal de la política ni con corrupción. Entonces yo le pregunto, ¿cómo explica usted? Yo sé que usted es de la CPC y no de la SOFOFA. Que el abogado Fernando Barros sea presidente, fíjese usted, del Comité de Ética de la SOFOFA. Perdóneme, no puedo evitar hasta reírme yo misma cuando estoy diciendo esto. Estamos hablando del empresario que creó las empresas zombie. Una estrategia por la cual los grupos más ricos de este país han evadido millones de impuestos comprando empresas quebradas. Él las creó. Y este señor se permite dar clases de ética, decir quién cumple ciertos compromisos, ciertas claves, ciertas cánones. Pero es una persona que ha violado la ética muchas veces. Además, es un director de empresas. Cuando está en la SOFOFA, habla de sus socios. ¿Cómo va a sancionar a uno de sus clientes? Bueno, mira, esas son las cosas que nos explican. Yo te digo una cosa, yo no tengo los antecedentes que tienes tú como para poder afirmar lo que está hoy día. ¿Son públicos? Bueno, yo no los tengo, pueden ser públicos. Yo tengo una opinión de Fernando Barros positiva, lo conozco, sé que es un hombre serio y lo que me sorprende es que de alguna forma se encasille, digamos, una acción como la que tú estás planteando, como que si fuera eso quizás un delito. Crear empresas para evadir impuestos, o sea, yo compro una empresa quebrada, y ahora se lo voy a decir con absoluta tranquilidad, a mí me parece que es increíble que alguien diseñe una estrategia como está aprobado. Entonces yo compro empresas quebradas, lo que compro es un timbre del Servicio de Impuestos Internos, que dice que usted tiene tantas pérdidas, y con esas pérdidas
Yo, empresa que que tengo muchas utilidades, le vuelvo a insistir. Voy descontando impuestos. Yo creo que es muy importante que Impuestos Internos sea un organismo colegiado, que tenga cierta autonomía, que no ocurra lo que todos hemos visto que ha pasado en muchos casos, y que pueda tener la autonomía para poder ir corrigiendo aquellas cosas que son corregibles, como entre ellas la que tú mencionas, y muchas más, que finalmente es importante. Y es por eso que también es muy importante modernizar el servicio, es entregarle los recursos para poder hacer los cruces y las acciones que corresponda, y evitar esto, porque es una combinación de gestión y es una combinación de legislación. Y vuelvo a insistir, Mónica, yo soy de los que piensa que es muy importante avanzar en aquello. Entonces yo no entiendo por qué, si usted ha dicho que condena la colusión, que no le gusta el uso de información privilegiada, que condena todo lo que ha sido la práctica de financiamiento político ilegal, que se traduce en leyes truchas, ¿no? Así de simple. No ha promovido dentro de la Confederación de la Producción y el Comercio un comité de ética de verdad, que le diga a la ciudadanía, ¿saben qué? No estamos dispuestos a soportar en nuestras filas a las personas que abusan con miles y miles, millones de utilidades, con abusos que perjudican a los más vulnerables. Bueno, primero, para poder ejercer un proceso de juzgamiento ético, tú tienes que tener ciertos hechos. Hoy, lo que estamos presenciando como sociedad es que los hechos que tú mencionas ocurrieron hace 15, 20 años y que hoy día... No, la colusión ocurrió hace poquitito nomás. No. Son todos hechos que vienen de hace 15 o 20 años, partiendo por el de SMPC, y que fueron hoy día discutidos, sancionados, castigados de acuerdo a esas normas. Sin cárcel. Pero está bien, Mónica. Hoy existe cárcel. Por eso que yo te vuelvo a reiterar, mi preocupación es ¿qué puedo yo contribuir a cambiar? ¿Qué puedo yo contribuir a mejorar? Y para mí, mi contribución, mientras yo esté como presidente de la CPC, es precisamente contribuir a los cambios legislativos que permitan que situaciones de este tipo y otras no vuelvan a suceder, porque la sociedad de alguna forma no solo se transparentó por todas las razones, y lo expliqué, la tecnología, la información, el acceso a la información, sino que también la sociedad cambió, hoy día es mucho más plana, mucho más lateral, y eso yo creo que es bueno, yo creo que es bueno para la sociedad, porque yo creo que también protege a la sociedad. Bueno, su padre, Juan Sutil, habíamos hablado de él, fue alcalde, regidor. ¿Las 1000 hectáreas que tenía en Cabildo las sigue teniendo? Sí, bueno, ya no, porque está dividido, mi padre murió, y eso se subdividió en los 7 hermanos. Eran bien famosas esas tierras. Sí, bueno, eran muy famosas, ¿sabes por qué? Porque por el ganado. Claro, éramos productores, y además porque el circuito de las bicicletas, los 7 portones, pasaba por parte del campo. Bueno, usted, como buen hijo de... Ahora, es un campo pobretona, porque es un rulo. Sí, claro. Teníamos 1000 ovejas. Depende de lo que digamos pobretona. Bueno, pero saca la cuenta. Acuérdese lo que pasó con el Reguleque, así que... No, pero pobretón, porque es un campo de rulo, donde en los últimos 10 años que estamos en sequía no ha salido pasto, sí, no hay animales, y cuando hay animales puedes tener 1000 ovejas. Y con 1000 ovejas vivíamos bastante ajustados. Y eran 7 hermanos, ¿no? 7 hermanos. Y usted como buen hijo de la élite estudió en el Verbo Divino. Sí. Pero no fue a la universidad. No pude. Sin embargo, sus empresas, tienen un conjunto de empresas muy potente, facturan más de 270 millones de dólares al año. No, casi 450. Me quedé muy corta, es que mire. yo creo que miraste en peso. Por eso... No, ¿sabe qué? Yo creo que lo hice mal, para serle franca. Yeah. No, yo creo que lo hice mal. Más de 450 millones. O sea, para no haber estudiado en la universidad, mire usted. ¿Por qué? Porque me siento muy orgulloso. Primero, ¿por qué no estudió en la universidad? A ver,
Primero yo empecé a trabajar como a los 8 o 10 años y mis primeros negocios era que cortaba las flores y se las vendía a las mismas señoras que iban al Unicop de esa época y las señoras eran amorosas y me las compraban. Y vendía, tenía un puestecito al lado de la casa. ¿Y por qué no fui a la universidad? Por varias razones. Primero, Mónica, porque mi papá se enfermó. Yo postulé, podría haber estudiado Derecho en Valparaíso, no me daba para estudiar en Santiago. ¿No le daba qué? ¿La plata, el puntaje? El puntaje. ¿Y quería estudiar en la Católica o en la Chile? No, nunca me lo planteé eso, porque no tuve ni siquiera la oportunidad. Entonces, mi padre se enferma y yo tomo la decisión de ponerme a trabajar. ¿Tenía qué edad? Yo tenía 18 años. ¿Jovencito? Muy joven, pero educado en el rigor, ya te dije, el deber ante el placer. En esa época, bueno, a los 18 años muchos ya estaban trabajando. Y empecé a trabajar, trabajé primero en una empresa que se llama Galaval. Esa empresa en la crisis del año 81 dejó de operar y quebró. Tomé la decisión de abrir mi propia oficina. Tengo una anécdota muy simpática porque era en estado 235, oficina 701, y era un cuarto rojo, otro amarillo, otro verde y otro azul. ¿Era oficina o era qué? Era una casa de cita, pero yo no tenía plata, Mónica. Entonces tuve que abrir mi propia oficina. Pero señor Sutil. No tenía plata. Si yo compré los primeros muebles en Muebles Muñoz, Mónica, y firmé 12 letras y compré los escritorios esos de eucalipto con solo una silla al frente, porque no me alcanzaba la plata, para el cliente y otra para sentarme yo y las personas que trabajaban conmigo. Y así partí, trabajando muy duro, en forma, creo yo, responsable y seria, y hemos logrado crear un ecosistema y empresas que le dan trabajo a casi 3.500 personas, donde cumplimos con todas nuestras obligaciones, cumplimos con todo lo que las leyes... ¿Cuánto le pagan los temporeros? Mire, nosotros en general, hoy día, un temporero tiene ingresos cercanos a los 550, 600, y en época de cosecha llegan a ganar hasta más de 1 millón de pesos. ¿En época de cosecha que se extiende por 3 meses? Depende del tipo de temporero. Hay algunos que son más profesionales y extienden más la temporada, y los que son más locales efectivamente pueden trabajar del orden de 3 meses. ¿Usted hizo el curso de reservista del Ejército? No. ¿No lo hizo? No. ¿Nunca le interesó? No, mira, sí quise postular a la Armada cuando tenía 14 años. ¿Y no lo aceptaron? No pude. Se lo pregunto porque fíjese que el Banco de Chile está en la mira hoy día. Está en la mira por su responsabilidad en las malversaciones del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba y su señora Ana María Pinochet, pero también por el ocultamiento de la fortuna secreta que acumuló el general Pinochet, que fue de mucho dinero. Y se lo pregunto porque en el expediente aparece como el único lazo entre el banco favorito de Fuentealba, así como tenía los Audi, que eran su auto favorito, el Banco de Chile, la relación que tiene Luxic, uno de sus controladores, con él, porque hizo, bajo el mando de Fuentealba, el curso de reservista del Ejército. Bueno, eso yo creo que no es tan malo, Mónica, porque lo ha hecho mucha gente. Sí, aparecen varios empresarios. Y hay cursos de reservistas en la Fuerza Aérea, en Carabineros, en la Armada, en el Ejército, y hay muchos profesionales. ¿Pero le parece bien? Porque sabe que el juzgamiento está hecho por una cosa que me parece gravísima, lo que estamos hablando de los anglosajones. Teniendo la obligación legal de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, no lo hizo, ni en el caso de Fuentealba y de su señora, ni en el caso del general Pinochet. Y en el caso del general Pinochet es más grave porque hay comisiones por venta de armas y compra de armamento, como el cohete Rayo. Bueno, habría que, como todas las cosas, para poder hacer el carneo del animal, hay que ir revisando pieza a pieza, ¿no es cierto? Entonces... Usted no me cree a mí, ¿no es cierto?
A veces sí, a veces no, pero en el fondo yo parto de la base que tú eres una profesional periodista de mucho renombre, de mucho respeto, de mucha trayectoria y además de mucha rigurosidad en tu investigación. Por eso le pregunto, y por eso quería saberlo, porque sí, lo que pasa es que sí, está bien. Lo que ocurre es que lo que yo no tengo certeza es cuando tú haces la afirmación si efectivamente eso es lo que fue. Esto está en el expediente acusado recién. Sí, pero tú puedes... Se hizo hace 5 días en el 7º juzgado de garantía. Yo te puedo acusar de muchas cosas. Pero yo no lo acusaría de nada que no sea real. Está bien, pero quien acusa tiene que ser eso investigado, estudiado, zanjado y condenado. Entonces, no es tan fácil... Lo de Pinochet está condenado ya, en varios capítulos. Bueno, sí, lo de Pinochet está condenado en varios capítulos, por supuesto que yo lo rechazo. Yo creo que hubiera sido muy distinta la historia para Pinochet si él no hubiera estado involucrado en esos hechos, haberlo estado. Hubiera sido distinto. Es lo mismo que hubiera pasado si no hubiera estado involucrado con los atentados a los derechos humanos. Violaciones a los derechos humanos masivas. Evidente, de haberlo estado. Yo creo que hubiera sido distinta la historia. Y quiero ir al 22 de octubre de 2020, que usted denunció a la Fiscalía un ataque a la producción agrícola de su fundo Santo Domingo en la región del Maule. Daños causados por intoxicación de huertos orgánicos de frutillas y moras. Introdujeron herbicidas en bidones, dosificadores de fertilización en sistemas de riego por goteo, lo que terminó por causar pérdida de la plantación total. Usted hizo la denuncia a la Fiscalía Regional de Parral y a la Dirección Regional del SAC, Servicio Agrícola Ganadero de Maule. Y ellos investigan, esto es octubre del 2020. ¿Qué ha pasado? Porque lo encuentro gravísimo. Bueno, yo lo encuentro muy grave, Mónica, porque de partida eso nos costó 2.000 millones de pesos. Y lo que es más grave es un proyecto de agricultura orgánica, quizás el proyecto más grande del mundo, son 3 campos, y fue como elegido con pinza. Y nosotros contratamos a Davor Haderich y a Sebastián Dalpozo como abogados, que son muy acuciosos, de mucho respeto y muy agujas, digamos, y muy profesionales. Sin embargo, no hemos logrado hasta el momento poder dar con una investigación que podría concluir qué pasó. Y pueden haber líneas de investigación. Por ejemplo, hemos visto en muchos países del mundo que de repente una persona se transforma, se enloquece, saca una metralleta y sale a matar niños. Pero no saben, todavía no tienen una pista. Y yo digo, bueno, podría haber sido alguien que trabajaba con nosotros, que decidió hacerlo. ¿No es por su actividad gremial? Podría haber sido también quizás por aquello, podría haber sido por la relación que yo tengo con las comunidades mapuche en el sur, nadie lo sabe. Yo entregué toda la información y no soy yo quien tiene que investigar. ¿No ha tenido ningún resultado hasta ahora? No he tenido un resultado y eso que hemos empujado harto a la Fiscalía, a la Policía de Investigaciones, a la Policía específica de este tipo de actos. Y yo creo que es muy importante, más que para reparar el daño causado desde el punto de vista económico, es para poder determinar realmente el impacto que esto tuvo, porque... Y saber de dónde puede venir otro ataque, ¿no? Bueno, sí, pues hay mucha gente que me ha dicho, oye... porque también podría ser porque usted hizo fuertes críticas, diciendo que la migración detuvo el crecimiento de Chile y que los extranjeros han sido una carga, cosa que le rebatió, sin decirlo, el nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allendez. Sí, pero dijo... es que está eso descontextualizado, porque lo que yo dije, lo dije mucho tiempo antes que Cristian sea presidente de la SNA, y yo lo que dije es lo siguiente, y eso no está rebatido. Hay 2 informes del Banco Central. Hay un estudio hecho por la Servicio de Migraciones, que hay un libro escrito por Belolio y un señor Valdés. Hay mucha literatura, hay informes de universidad, y yo lo que dije es una realidad y es la verdad. Y te agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de explicarlo. Chile acogió a casi 1.800.000 migrantes en forma muy abrupta.
Eso colapsó los CEFAM, colapsó los hospitales, Perfecto. colapsó muchas cosas. Los países reciben la migración por razones humanitarias o por razones de necesidad. Y aquí lo que hubo una política, en mi opinión, de cierta irresponsabilidad, no por la cantidad de gente que llegó, sino que porque llegó gente que tampoco fuimos capaces de hacernos cargo. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuáles son los hechos? Hoy día el 57% de los campamentos y el crecimiento de los campamentos en la región metropolitana son migrantes. Inmigrantes que viven en condiciones indignas. ¿Para qué decir cómo se vive en los conventillos, no es cierto? Entonces yo digo, ¿Chile estaba preparado para eso? La familia chilena también se siente incómoda en algunos casos por esto que ocurrió. No lo digo yo, lo dicen... ¿Habría cerrado la frontera? No, yo hubiera hecho una política de migración correcta, como la modificación que se hizo hoy día aprobada por el Congreso, y las personas que quieran venir a Chile, así como si yo quiero ir a tu casa, tú me tienes que dar la preferencia y me tienes que... Pero estamos viviendo una emergencia, señor Sutil. Colombia tiene una avalancha de venezolanos. Estamos con una pobreza que ha regresado, retrocedido en 14 años. De un país, Mónica... De un país que no cumple con ningún estándar. Tú dijiste Colombia, Venezuela. De un país que era el primer país más rico de América, hoy día es el país más pobre. Pero estamos en una emergencia. Que perdió la democracia. Estamos en una emergencia de democracia. Tiene 8 millones de personas que arrancaron. Supuesto. Obvio. Por eso, ¿nos vamos a quedar en eso? Lo importante es que hay gente que sale de su país, como salieron tantas personas del Chile de Pinochet, porque si no se mueren, porque no tienen la mínima condición para vivir. Estamos en emergencia. Entonces, el señor Allende dice, nos falta mano de obra porque no pueden llegar de Perú, de Bolivia, como llegaban antes. Hay que hacer un pasaporte sanitario, hay que trabajar en eso, hay que crear condiciones. Mi última pregunta, señor Sutil. Mónica, también hay que ponerse la mano en el corazón. Quizás hay muchas personas de Bolivia que vienen a trabajar al norte de Chile que necesitan ese pasaporte porque con eso sustentan también la familia y sus necesidades, así como los venezolanos que pueden venir a Chile o los haitianos que vinieron a Chile. Yo lo que estoy diciendo es que en los países desarrollados, en los países que son más ordenados que nosotros, esto se hace bien. Y en Chile, en mi juicio, se hizo mal. Pero en fin, yo creo que la migración tiene que hacerse bien. Los países, cuando uno acoge, tiene que hacerse responsable. Alemania lo hizo, los países europeos lo hicieron, y es fundamental hacerlo bien. De lo contrario, tenemos que lamentar lo que todos podemos ver. Yo he recorrido los campamentos, he recorrido los conventillos, y por lo tanto a mí nadie me cuenta lo que hoy día ¿Usted lo vio venir? No podría decir, sería un poquito arrogante decir eso. ¿No lo vio venir? Lo que sí vi venir es el cambio climático, porque yo hace más de 5 o 6 años vengo diciendo exactamente lo que está pasando hoy día, y fue dicho por el IPCC, y lo vengo diciendo a propósito del proyecto de Reguemos Chile y a propósito del trabajo que ha hecho el científico y profesor Fernando Santibáñez. Y del agua, porque usted es el mayor propiciador de una carretera hidráulica, porque sus empresas necesitan urgentemente agua. No, Mónica. ¿No? No, tú estás haciendo ahí una premisa que no es correcta. Yo tengo los campos con dotación de agua, todos. No tengo el problema que tú mencionas. Incluso más te voy a decir. Yo tuve la oportunidad de comprar un campo muy grande en Vallenar. No lo compré precisamente porque uno tiene que ser y parecer. Porque yo estaba empujando este proyecto, no me parecía que yo me pudiera comprar el campo más grande de la región. Porque creo que eso es actuar con la ética que corresponde. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos indicando es que el cambio climático, que va a ser un cambio fundamental en el país, que hoy día lo estamos apreciando día a día, no solo en Chile, en el mundo, va a requerir de solidaridad de las cuencas. ¿Y eso cómo se hace? A través de los trasvases. Y eso
Por supuesto que es muy polémico. Hay mucha gente que dice que sí, hay otros que dicen que no. La pregunta es, ¿cuál es la oportunidad que tenemos como chilenos? Y yo te voy a poner un ejemplo. Chile, efectivamente, como dice mi amigo Mario Montanari, puede ser una potencia agroalimentaria, porque el 80% de la población está al otro lado del Ecuador, porque tenemos todas las condiciones para hacerlo, porque el mundo va a crecer en casi 3.000 millones de habitantes según las cifras del Banco Mundial al 2050, y Chile sí tiene una oportunidad de generar una tremenda explosión en términos de desarrollo productivo, en agricultura y en exportación de alimentos de calidad y funcionales, porque hoy día es muy importante que sean funcionales. Mi última pregunta. La que mande. Hay muchos chilenos, según las últimas estadísticas, que están apostando a poner sus inversiones afuera. Pareciera que hay gente que teme con lo que viene. Hay otros que dicen que la derecha tiene que redescubrirse, refundarse, porque está en el suelo. ¿Usted es de los que cree que la derecha, que ha sido su nicho político siempre, aunque no tiene partido, tiene que refundarse? ¿Quiere irse de este país? ¿Tiene susto de este país? No, yo creo que hoy día tenemos la oportunidad de demostrar que efectivamente a través del crecimiento, la inversión, el desarrollo, los países crecen. Hay que lamentar, por ejemplo, lo que pasa en Argentina. Puede tener un muy bonito discurso, muy populista, pero lo que ocurre es que las empresas en Argentina a diario se van. Se acaba de ir NetLife y se está yendo muchas empresas. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es generar terreno fértil para generar más desarrollo, más inversión, generar los equilibrios. ¿Se queda en Chile? Yo sí. Además, hay una cosa. Es bien mito esto de que los empresarios sacan sus recursos. Yo no me puedo llevar, Mónica, a los campos, ni las fábricas, ni los galpones, ni los computadores, ni las camionetas. No me las puedo llevar. Yo tengo que jugar, y los empresarios tenemos que jugar con las reglas del juego de un poder que sí efectivamente existe, que es el poder legislativo. ¿Y qué cambió? Yo creo que cambió, y yo creo que eso va a cambiar para bien. Yo creo que es muy importante ir con los tiempos y hacer los cambios necesarios para aquello. Y también creo que es muy importante que el Poder Legislativo sea muy cuidadoso. Esto no pueden ser pulsiones, esto es un sistema. En los impuestos es un sistema, en la estructura productiva es un sistema. Dejamos fuera el tema de los impuestos porque se nos acabó el tiempo. Pucha, fue rápido. Señor Sutil, le agradezco muchísimo haberse prestado a esta entrevista del poder, la radiografía de la corrupción, la radiografía de sus empresas, de lo que está pensando sobre este país que avanza todavía en un túnel incierto porque la pandemia no se ha ido. Ahora, le quiero hacer una confesión, el programa y usted, por supuesto, tiene su poder. Yo tengo muy poco poder. De verdad se lo digo. No crea, hoy día los empresarios no es como aquello antes. Bueno, señor Sutil, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por la atención que nos han prestado en esta nueva emisión de Poder y Verdad, cuando la pandemia todavía acecha, así que por favor cuídense. Cuídense, porque ahora empieza a mostrarnos también, allí se nos puso delante, que tenemos que cuidar este país, esta tierra, abrazarnos, lo que tenemos de tierra debajo. El cambio climático no es que venga, ya llegó, y nosotros tenemos que legarle a nuestros hijos y vivir nosotros en un país que nos dé algún nichito para ser felices. Muchas gracias.